Evangelio de hoy, martes 15 de diciembre de 2020. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para desarrollar esta sencilla reflexión y examinar nuestra vida a la luz de la palabra divina, centremos nuestra atención en los siguientes 2 puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El evangelista San Mateo nos ha permitido notar desde las narraciones anteriores que Jesús, mientras se desplaza por los alrededores del templo, en ese recorrido por las calles, siendo cercano con la gente sencilla, no ha sido bien recibido por parte de los dirigentes religiosos. Estos tratan de desautorizarlo y solo descansarán cuando lo eliminen, pues ellos lo consideran una grave amenaza. Al mismo tiempo, Jesús no pierde la paz. Con paciencia incansable, sigue llamándolos a la conversión. Los invita a que lo sigan, teniendo en cuenta que algunos son escépticos a su mensaje. Les cuenta una anécdota familiar muy sencilla, pero con un mensaje que los involucra totalmente. Es la conversación de un padre con sus 2 hijos que les pide que vayan a trabajar a la viña de la familia. Como escuchamos en el pasaje bíblico, existe una palpable diferencia entre decir y hacer. En esta perspectiva, analicemos la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ante este caso, observemos detalladamente la actuación de cada uno de los 2 hijos. El primer hijo atiende amablemente la petición de su padre: Ya voy, Señor. La primera impresión que da es la de ser un hijo bien educado y servicial, pero olvida rápidamente las palabras de su padre y su respuesta afirmativa no se cumple. No emprende el viaje a la viña. Los que hemos tenido la posibilidad de ir a un retiro espiritual, le decimos al Señor sí a tantas cosas que nos pide, pero no pasa de ahí. El segundo hijo rechaza al padre con una negativa tajante: No quiero ir. No le da explicación alguna. Sencillamente no le da la gana. Sin embargo, más tarde reflexiona. Se da cuenta de que está rechazando a su padre y, arrepentido, marcha a la viña. Iluminando nuestras realidades, muchas veces nos encontramos con personas que nos han hecho daño o lastimado, pero con el tiempo han reflexionado y han llegado hasta pedir perdón. Es la voz del Padre que sigue resonando en su mente. En nuestro proceso de fe, algunas de las exigencias de la vida cristiana nos parecían muy difíciles de cumplir, e incluso decíamos que no haríamos tal cosa.
Algunos matrimonios católicos que se cierran a la vida, por ejemplo, luego de algunos años por gracia de Dios, reflexionan y cambiando de actitud, asumen los mandatos divinos no como una carga, sino como salvación. Son muchos los ejemplos en donde podemos encontrar esta similitud. Dios ve el interior de cada persona. Es allí donde sucede el milagro de la conversión. Luego, como consecuencia de ese cambio fundamental, viene la acción, el ir a la viña a trabajar. Es tan evidente que el segundo es quien cumple con la voluntad de su Padre, que incluso los sumos sacerdotes y ancianos tuvieron que aceptarlo. Ahora bien, este segundo no es un modelo perfecto de hijo, pues en un primer momento se equivoca, rechaza y rehúye su responsabilidad misma como hijo. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Jesús coloca a los publicanos y a las prostitutas como referentes de conversión. En un primer momento de sus vidas, habían rechazado de manera inmediata la religión. Se encontraban separados de la ley y el culto santo. En un primer momento de sus vidas, habían rechazado de manera inmediata la religión. Se encontraban separados de la ley y el culto santo. Pero la predicación de Juan les ayudó a volverse a Dios. Jesús, con sus más sinceras palabras, nos deja en claro que ellos llevan la delantera porque cuando deciden cambiar, dan un giro y un cambio radical en su vida. En este caso, encontramos que el reconocer la miseria, el reconocer lo que somos y hemos hecho, es precisamente la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de Jesús, a la palabra de Jesús. Estos publicanos y estas prostitutas caen ante todo bajo la mirada de Dios porque se abren a la misericordia divina. ¿Cuántas personas creen estar cerca de Dios y juzgan la condición de las demás personas y pueden llegar a decir: es que yo nací católico, yo cumplo con tales ritos externos? El problema no se trata de hablar, sino de cómo vivamos la fe. Que finalmente, el problema no se trata de hablar, sino de cómo vivimos la fe. Que finalmente, no nos perdamos mirando la vida del prójimo, en vez de reflexionar en nuestra propia realidad, tal como les pasaba a los doctores de la ley del tiempo de Jesús. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para continuar viviendo con plenitud. De la forma en la cual estoy viviendo, ¿creo que podré entrar al reino de los cielos? ¿Con cuál de los dos hijos me siento identificado? ¿Reflexiono constantemente sobre lo que me pide Dios Padre? Oremos. Padre misericordioso, ayúdanos a cumplir tu santa voluntad. Queremos proclamarla y hacerla vida. Algunas veces se nos hace difícil aceptarla. No queremos obedecer porque nuestro corazón se apega a otros intereses. Libéranos, Señor, de las ataduras de la hipocresía, del creernos mejores que los demás. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.